A ver cómo está ahí en el celular Dios los bendiga a todos ahí en las redes, aquí en la casa. Bueno, estábamos adorando. Feliz año para los que no les he dado feliz año. Y bueno, vamos a empezar. Estábamos en adoración, estábamos ahí metidos. Y bueno, quiero contarles que estamos expectantes de lo que Dios está haciendo. Estamos regocijándonos en lo que Dios está haciendo. Les voy a contar un poco de lo que estamos haciendo. Estamos emprendiendo en Dios lo que Dios nos ha revelado durante algunos años atrás. Estamos con diferentes iglesias. Estamos haciendo ¿cómo llamar? Como una compactación de una visión que el Señor nos ha regalado para hacer, ¿verdad? Y algo que me impresiona es que siempre lo que Dios habla al corazón y uno lo medita y uno lo mastica y uno hace de eso carne de su carne, algo pasa. Definitivamente ayer estábamos en otra iglesia y les decía a las personas que cuando Dios le habla a uno y uno toma esa palabra y camina en esa palabra y vive por esa palabra empieza, como dice el apóstol Frankie, a hacer sustancia en la vida de uno. Y eso es bien interesante. Yo nunca imaginé que en algún momento de mi vida esto se iba a manifestar de esta manera como se está haciendo. Y eso que es el principio, ¿sí? Estamos congregándonos con varios pastores, varias iglesias, donde vamos a hacer algo bien bonito en pos de la ciudad. Esto no es de un hombre, esto es de un pueblo que cree que Dios va a traer la manifestación de su poder, de su gloria sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando hablo de Villavicencio estoy hablando de las personas, pero aún también de la tierra de Villavicencio. Ella va a responder y va a regocijarse de la bendición que nosotros vamos a traer a través de ese poder. Amén. Entonces estamos en ese plan, estamos muy pacientes. Personalmente yo lo hablo desde mi punto de vista. Estoy muy expectante. Yo sueño, le pregunto al Señor ¿cómo vendrá? Yo creo que yo estoy en este momento como bájale un poquito al fondo. Yo creo que yo estoy en este momento como cuando el Señor le dijo a los apóstoles: no se vayan de ahí, esperen hasta que venga el poder del Espíritu. Yo estoy así en este momento. No que el poder del Espíritu no esté en mí, ayudándome, empoderándome en muchas cosas, sino que es algo especial que el Señor va a traer. Es un poder donde vamos a ver una cara diferente de una ciudad que fue catalogada por cosas indeseables para Dios, con cosas que no son agradables a Dios. Y yo estoy ahí en el aposento alto orando. Yo no soy de los que se van a ir, yo soy de los que se van a quedar ahí esperando. Y ciertamente vendrá. Amén. Entonces he decidido colocar este tema: tenemos la victoria. Tenemos la victoria. Y quiero llevarlos a dos puntos. Verdaderamente la victoria no es echar un demonio fuera. Echar un demonio fuera es quitar al opresor, pero la victoria es diferente. Y este versículo siempre ha canalizado mi vida. Lo he leído una y mil veces. Vamos a empezar por ese versículo, Apocalipsis 12. Vamos a empezar desde el 10. Es el único versículo que habla en el Nuevo Testamento que ellos han vencido. Sabemos que el Señor nos entregó la victoria. Sabemos que el Señor venció al enemigo. Sabemos que el Señor hizo del enemigo escombros. Pero aquí dice que nosotros vencimos. Cuando dice nosotros vencimos, vencimos por aquel que venció. Dice: y entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Sigamos, el versículo siguiente. Y ellos han vencido. Aquí ese ellos somos nosotros. Diga, ese ellos soy yo, diga. Soy yo. Aquí Juan estaba hablando
Y dice que el acusador acusaba a nuestros hermanos. Y los hermanos de Juan estamos aquí. Los hermanos en la fe, que somos del mismo linaje de donde era Juan. Nosotros somos de ese mismo linaje, del linaje de la luz, del linaje del reino de Dios, el linaje de la santidad, el linaje de la incorrupción. De ese linaje estamos hablando. Y dice que ellos han vencido por medio de la sangre y el cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es el único versículo que nos enseña a nosotros que hemos vencido, pero nos dice cómo vencimos. ¿Cuál fue la victoria? Y evidentemente la victoria fue la sangre del cordero, pero también no solamente fue la sangre del cordero. Dice que ellos menospreciaron sus vidas. Ellos menospreciaron todo lo que eran ellos para poder seguir el camino de Dios, para poder seguir lo que el Señor quería mostrarles. Y si este versículo no se hace carne en nosotros, nosotros nunca vamos a vencer a nadie. Vamos a ser unos religiosos, quizás. Vamos a ir a una iglesia eventualmente y vamos a escuchar la palabra de Dios, nos vamos a regocijar y está bien, pero Dios desea esto, que nosotros venzamos al acusador, al engañador, al que engaña el mundo, al que acusa al mundo y al que hace del mundo lo que él quiere. Pero nosotros no somos así. Nosotros somos de los que vencemos por la sangre. Y le he pedido a Dios, me he metido en ese versículo. No me he salido de ese versículo. Podría predicarlo quién sabe cuántos domingos más. Porque es que si nosotros entendemos este versículo, entendemos la victoria en nosotros. Muchas veces nosotros no hemos tenido la victoria porque no la entendemos. Pero la victoria ya está establecida. Necesitamos entenderla y en que se encarne en nosotros. Pero ahí hay algo. Que aquellos que quieren caminar ese camino tienen que menospreciar sus vidas, hacer de su vida nada, pero hacer de la de Él todo. Lo que Él diga, eso camine, pero lo que Él es, eso sea. Ya no soy yo, soy Él. Pero Él, cuando uno habla eso, Él no es uno, son los pensamientos de Él en uno hablando. Y entonces hay que conocer los pensamientos de Cristo. Hay que conocer cómo Él piensa, cómo es Él, para que así nosotros podamos ser. Y entonces venceremos al acusador y el engañador. Cuando nosotros tenemos la verdad, el acusador no viene, el engañador no viene, porque la verdad está establecida. Entonces, ese va a ser el fundamento de esta prédica. Pero vamos a mirar esos vencedores. Yo quiero que hoy veamos el Espíritu. El Espíritu. Hoy los voy a llevar a ver el Espíritu, la esencia del Espíritu de nosotros, lo que éramos y lo que somos. Amén. Vamos rápidamente a Romanos 7:14. Vamos a empezar desde el 14. Yo quiero que veamos coloquémoslo en la NBI, creo que está ahí. Vamos a colocarlo ahí en esa versión. Romanos 7:14. Sabemos, escuche bien, aquí Pablo está redactando algo. Está hablando algo que evidentemente en algún momento en la vida de él pasó. Sabemos en efecto que la ley es espiritual. Aquí está hablando de ¿cuál ley? De la ley de Moisés. Está hablando de una ley. Pero yo soy meramente ¿qué? Humano. Y estoy vendido como esclavo al pecado. Pero sigamos. Yo quiero que notemos. No entiendo lo que me pasa, pues hago lo que ¿qué? Pues no hago lo que ¿qué? Lo que yo quiero. O sea que evidentemente habían dos pensamientos en él. Amén. Sino lo que aborrezco. O sea que lo que él quería hacer no lo podía hacer, sino que había algo que tomaba el control de él y hacía lo que él no quería hacer. Entonces vamos a ver el Espíritu. Vamos a ver el Espíritu ahí. Había un espíritu ahí, porque dice que la ley es espiritual. Dice, pero no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero. O sea, había un pensamiento en él que quería hacer algunas cosas. ¿Pero qué? Sino que hago lo que aborrezco. O sea, que venía otro pensamiento en él que se apoderaba de él, le ganaba y hacía ¿qué? Lo que él no quería hacer.
Entonces veamos el espíritu que está haciendo ahí. Si el espíritu es el pensamiento que quiere hacer las cosas, pero viene otra ley que le gana, entonces el espíritu, ¿qué quería hacer? Lo bueno, ¿cierto que sí? Pero ¿podía o no podía? No podía. O sea que él fue vendido como esclavo. ¿A qué? Al pecado. Pero sigamos, vamos a seguir. Esto es bien interesante. De verdad que el Señor es bueno. Le vamos a dar duro este año a la carne, hasta que esa berraca no se levante más nunca. Sigamos. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es ¿qué? Es buena. Escuchen bien, habían dos mentes que estaban hablando ahí. Amén. Sigamos. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino es el pecado que ¿qué? Que habita en mí. O sea que él está aceptando que el pecado está tomando el control de ¿qué? De su vida. Él está admitiendo, dice, no lo puedo hacer. El pecado definitivamente me domina. Pero vamos a seguir, porque lo voy a llevar. Simplemente vamos a llevar Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno que habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy ¿qué? Capaz de hacerlo. O sea que no había poder en él que pudiera hacer lo ¿qué? Lo bueno. O sea que él estaba ¿qué? Derrotado. Estaba destruido. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa que moraba en ¿qué? En él. Listo. Eso, para allá voy, pastora. Tranquila, para allá voy. Quiero irlos metiendo, quiero que vayan viendo el espíritu, quiero que vaya viendo realmente la esencia del espíritu del hombre caído, pero la esencia del espíritu del hombre nacido de nuevo. A eso los voy a llevar hoy. Amén. Ahí vamos. Sigamos. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que ¿qué? Que no quiero. Pero espere tantico. A pesar de que él tenía un espíritu caído, había una conciencia en él que pensaba. Porque Dios lo creó con sus manos. Dios sopló espíritu de vida sobre él. A pesar de que él cayó, dentro del fondo de él, esa conciencia en la cual había creado estaba todavía ¿qué? Vigente en él. Porque él decía, yo quiero hacerlo, pero hay un poder superior en mí que me está ganando. Hay un poder superior en mí que no me deja hacer lo que yo quiero. O sea que él estaba como encarcelado en un cuerpo. Vamos a seguir. Sigamos. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Sigamos. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña ¿qué? Ahí está el árbol de ¿qué? Vamos a destapar esta revelación. Yo la veo. Yo veo lo que está pasando ahí. Yo solamente no estoy leyendo. Yo estoy viendo el espíritu caído del hombre con la naturaleza pecaminosa gobernando sobre ellos. Yo estoy viendo eso ahí. Sigamos. Porque en lo íntimo de mi ser, o sea, en el hombre interior de mi ser, me deleito ¿en qué? En la ley de Dios. O sea, que él quería hacerla. Pero sigamos. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta lucha contra la ley de mi mente y me tiene ¿qué? Lo gobernó. Esa ley del pecado lo gobernaba y no había nada que hacer. Ese hombre vivía frustrado. Sigamos. Soy un ¿qué? Un pobre miserable. Definitivamente él se dio cuenta que no había nada que hacer por él mismo. Él combatía, pero perdía. Él luchaba contra el pecado, pero el pecado lo llevaba ¿a qué? Cautivo. La muerte lo tenía ¿qué? Gobernado. Pero dice, ¿quién me liberará de este cuerpo mortal, de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Sigamos. Gracias a Dios por medio de ¿qué? De Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, ahí él habla, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Pero él dice la solución, dice, doy gracias a Dios, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí en este relato podemos ver el hombre caído.
lucha contra el pecado, pero no puede. El pecado lo lleva cautivo. Y aún la ley, el pecado aprovechó la ley y terminó de matarlo. Lo condenó y lo enterró en la miseria, que él aún llegó a decir: soy un pobre miserable, aunque peleo no tengo la victoria, aunque quiero hacer no lo puedo hacer, aunque quiero salir no lo puedo hacer. Y aquí vemos al hombre con un espíritu caído. Había una conciencia muy profunda de él, porque es que Adán experimentó la vida de Dios y él sabía quién era Dios. Vamos a ver Génesis 3. Yo quiero que veamos el espíritu caído y el espíritu nacido de nuevo. Génesis 3:10. En los textos. Y el hombre contestó: escuché que andabas, ¿por qué? Por el jardín, y tuve miedo. ¿Qué pasó cuando el hombre cae? Inmediatamente entra en el espíritu del hombre el temor, el miedo a la muerte, el miedo a todas las cosas que iban a pasar en él. Él dijo: tuve miedo. Tuve miedo. Entonces, evidentemente, cuando él cae, el poder, la gloria, la valentía, la victoria de Dios que había en él, evidentemente, ¿qué? Y dentro, ¿qué? El miedo, para estar gobernado ¿a qué? A la muerte. Dentro el miedo. Miren lo que pasó en el espíritu del hombre. Cuando el hombre cae, inmediatamente el vigor de Dios, la victoria de Dios, la vida de Dios desaparece del espíritu de él. ¿Y dentro qué? El miedo, la cobardía. Por eso hay un versículo que dice: no os ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. Dentro el miedo, la muerte entró a gobernar. El pecado empezó a hacer efecto en ellos. Y vemos un hombre derrotado. Vemos un hombre destronado de la gloria de Dios. Vemos el hombre cautivo. Pablo lo dice: me lleva cautivo el pecado, cautiva la muerte, voy como un esclavo. Pero ahora vamos a ver. Porque es que esta verdad el diablo la está cogiendo para dárselas a los hombres nacidos de nuevo, para que sigan viviendo en esa cobardía, para que sigan siendo llevados cautivos por el pecado cuando ya tienen el poder para hacerlo, para vencer. El diablo es un cochino mentiroso. El Señor trajo la ley y Él usó la ley para terminar de matar al hombre. Ahora trajo la gracia y usó el miedo para acobardar al hombre, ya teniendo el poder en la mano. Y no podemos. Cuando me enteré de esta verdad, me dio una ira santa. Pero vamos a ver. Apocalipsis. Perdón. Romanos 6:17. Vamos a mirar por acá, por este lado. Vamos a ver Romanos 6:17. Escuche bien lo que dice Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que, aunque antes que éramos esclavos del pecado, teníamos miedo. Teníamos miedo. Éramos cautivos por el pecado. Ya son sometidos de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Sigamos. En efecto, habiendo sido liberados ¿de qué? Del pecado. Nacimos de nuevo. El Señor volvió y nos empoderó. Nos dio la fuerza, el poder y la sabiduría para vencer el engaño y el acusador, para que nosotros lo echemos fuera de nuestra vida. Amén. Ahora son ustedes esclavos ¿de qué? De la justicia. Antes el pecado nos llevaba cautivos, ahora la justicia nos tiene que llevar cautivos a nosotros. Ahora la santidad nos tiene que llevar cautivos a nosotros, porque ahora esa es la esencia del poder de nosotros. Ahora nosotros estamos sometidos a esa justicia. Pero el engaño viene y nos somete a veces.
Y vivimos esclavos de un pecado, de un maldito pecado, porque no se puede llamar de otra manera. Sigamos. Hablo en términos humanos. Por las limitaciones de la naturaleza humana, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir ¿a qué? A la impureza. ¿Por qué? Porque antes sometíamos nuestro cuerpo para vivir a la impureza, porque no podíamos vencer. No podíamos ganarle ni en sabiduría ni en fuerza a este pecado, a este gobierno que nos tenía a nosotros sometidos. Pero ahora no, que llevan más y más maldad. Ahora dice, ofrezcamos ahora para servir ¿qué? A la justicia y a la santidad. ¿Por qué Pablo está hablando de esto? Porque ahora ya tenemos la capacidad y el poder, la fuerza y la sabiduría para no dejarnos engañar y para no dejarnos esclavizar del pecado. Pero ¿cómo vamos a conocer el pecado si no conocemos la verdad? No podemos conocer el pecado si no conocemos la verdad de Dios en nuestros corazones. Ninguna persona que no conozca las obras de la carne simplemente no podrán vivir una vida de santidad. Entonces lo estoy llevando. Ahora estamos mirando el espíritu lleno de vida, el espíritu lleno de la fortaleza de Dios. Sigamos. Vamos a ver. Romanos 8:3. Sigamos. En efecto, la ley ¿qué? No pudo liberarnos. No pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló ¿qué? Su poder. Por eso Dios envió ¿qué? A su propio Hijo en condición de semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, y así condenó Dios al pecado en la naturaleza ¿qué? Humana. Así lo condenó. Y ahí es donde yo quiero que nosotros partamos. Ahí quería llegar. Ahora sí voy a predicar. Estábamos en la introducción. Los quise llevar a cómo es un hombre que no es nacido de nuevo. Cómo es un hombre que no ha conocido a Dios. Literalmente ellos no pueden salir de ese pecado. Es así de sencillo. Por más que luchen, Pablo aquí dijo, oh, miserable soy yo. Porque por más que luchen, por más que hagan, no vamos a poder salir de ahí. Pero ahora sí. Ahora no hay excusa para decir no puedo. Es que no puedo con este pecado. Es que me derrito cada vez que pasa. Eso es un engaño. Y entonces el diablo está gobernando su vida cuando sería Dios el que la gobierna. Entonces, vamos a mirar un versículo. ¿Cómo Dios dice aquí que Jesucristo condenó el pecado en la carne? ¿Qué pasó ahí en ese momento? Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Él tomó los pecados, lo colocó en la naturaleza humana y hizo ¿qué? Que la naturaleza humana ¿qué? Muriera. Así condenó el pecado, no dejó que el pecado viviera. Tomó el pecado de la humanidad, lo sujetó sobre la carne y hizo que la carne muriera, para que el pecado no tuviera vida en el ser humano. Así nosotros tenemos que ser. Tenemos que sujetar ese maldito pecado en la carne y hacerlo morir. Jesucristo no vaciló en eso. Él dio hasta su último aliento para sujetar el pecado en la carne y hacerlo morir. Eso tenemos que hacer. Cuando venga un pecado, lo llevamos cautivo, pero lo sujetamos hasta que se desaparezca, hasta que muera ese pecado. Cualquier pecado que sea. A veces nosotros pareciéramos que estuviéramos peleando contra personas, pero tenemos que pelear es contra el pecado, que quiere gobernar nuestras vidas a través de la muerte. Jesucristo tomó el pecado y lo puso en su cuerpo y hizo que su cuerpo muriera y crucificado. Y tiene que ser enterrado también. Vamos a mirar Apocalipsis 5:4. Vamos a mirar. Vamos a mirar Apocalipsis 5:4. Dice, y yo lloraba mucho. Aquí está Juan otra vez. Porque no
se había encontrado nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Sigamos. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí tiene el poder. Él sí puede abrir el rollo y sus sellos. Vamos a mirar algo acá. Vamos a mirar. Yo quiero que ustedes se metan un poquitico en la vida del Espíritu. Nosotros estábamos en ese rollo, ahí, condenados a muerte. Nadie podía abrir ese rollo. Ningún ser humano podía abrir ese rollo, porque el ser humano estaba cautivo por la mentira y el engaño de la muerte. Pero Jesús venció. Ahora yo quiero que usted note algo en su vida. Haga de cuenta que usted es ese rollo que tiene puestos 7 sellos de maldición, que lo gobierna la muerte. Vamos a hacer el ensayo. Y entre usted mismo en su fuerza no podía hacerlo cuando usted era impío. Por más que hiciera peregrinaje, por más que hiciera votos, no podía. Esos sellos seguían intactos ahí en su vida. Y usted no podía salir de esa maldición de muerte que había en su vida, por más que lo intentara. Y llorábamos mucho como Juan para querer salir ahí de esa maldición y de esa muerte. Pero de repente vino uno a vivir dentro de nosotros. Escuchen bien. Ese uno vino a vivir dentro de nosotros. Ese uno tiene el poder de deshacer los sellos del pecado que está en nosotros, para que nosotros seamos libres de esa maldición, para que nosotros seamos libres. Entonces, ya, si nosotros somos el rollo que tenemos los 7 sellos y no podemos salir de ahí, pero ahora vino uno a vivir dentro de nosotros. El león de la tribu de Judá, que si usted le permite, él puede reventar los sellos que gobernó en maldición su vida, que gobernó en esos ciclos viciosos en su vida de pecado, que esa impureza que usted caminaba, él la puede reventar. Él ya está en usted. Ya hay uno dentro de usted que tiene el poder de vencer el pecado y la maldición que usted arrastraba todo el tiempo. Déjelo que lo reviente. Y la única manera de que esos sellos vayan siendo reventados es que usted muera a los deseos pecaminosos, a los deseos de la carne. Y aquí les voy a mostrar dónde está esa pelea. Gálatas. Cinco, 17, 16. Vamos a andar en 16. Entonces estábamos nosotros ahí sellados con sellos de ¿qué? De maldición. ¿Podíamos o no podíamos liberarnos de esos sellos de maldición? No podíamos. Pero vino uno a vivir dentro de nosotros. ¿Quién es? Jesucristo, que nos hizo nacer de nuevo. Y aquí está. Así que les digo, vivan ¿por quién? Por el Espíritu, y no seguirán los deseos de su naturaleza pecaminosa. Sigamos. Porque ésta desea lo contrario que es al Espíritu, y el Espíritu desea lo contrario que es ¿qué? A la carne. Los dos ¿qué? Se oponen entre sí. Aquí hay una pelea ya. Antes había una pelea que no podíamos ¿qué? Vencer. Esos sellos seguían gobernando nuestra vida, esos sellos de maldición. Pero ahora hay una pelea también. Pero ahora cambió la pelea. Ahora ya cambió la pelea. Ahora ya esto totalmente cambió el panorama. Y aquí dice que sigue habiendo la pelea. ¿Pero qué? Dice, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Quedémonos ahí. Ahí estamos en la pelea. Quedémonos en la pelea. Está su espíritu ahora peleando con la carne. Antes su espíritu peleaba con la carne, ¿y qué pasaba? Nada. Perdía. Pero ahora su espíritu, nacido de nuevo en el poder de Cristo, ahora está peleando contra la carne. Y dice Romanos 8, 12. No, 8:3. 8:3. Porque si ustedes viven conforme ¿a quién?
a la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan ¿qué? Dan muerte. ¿A qué? A los malos hábitos de ¿qué? De la carne, de los deseos carnales. O sea que aquí estamos mirando un panorama de ¿qué? ¿De victoria o de derrota? De victoria. Aquí nos está diciendo Pablo, que dice: ahora ustedes tienen el poder. Él en el capítulo anterior le estaba diciendo que no podía, pero ahora en este capítulo está diciendo: ahora, a través del Espíritu que les he dado, a través de la vida que les he dado, hagan morir los deseos de ¿qué? De la carne. Revienten esos sellos de maldición que los gobernaban a ustedes. La maldición del pecado, la maldición de la inmoralidad sexual, de las iniquidades, de las maldiciones generales, de no sé, tantas cosas que hay. La pobreza, la miseria. Pero él dice: ahora sí pueden. Por el Espíritu hagan morir. Hagan morir ese que siempre ha combatido en ustedes, que antes los vencía todo el tiempo, pero que ahora ya no puede. Ahora nosotros podemos vencerlo. Antes él nos gobernaba, ahora nosotros gobernamos, sujetamos el pecado en la carne y hacemos que muera para que no haga lo que él quiera. Yo no sé ustedes, pero yo cuando estaba haciendo esto, yo veía esto en mí. Yo veo todo el tiempo esta guerra en mí. Pero que a veces el diablo es tan astuto que me hace ver que estoy perdiendo. Que a veces miramos condiciones y nos da temor. Como un sueño que tuvo un pastor, que el diablo se le ha aparecido y le decía que lo iba a matar. Diablo cochino, mentiroso. ¿Cómo va a decir que nos va a matar? No puede. A mí me da risa eso, verdaderamente. Pero escúchenme bien, nosotros no podemos engañar a Dios haciendo creer que una mentira sea una verdad en nosotros. Tenemos que conocer la verdad. Ninguna profecía que venga de parte de Dios se va a cumplir en ustedes si ustedes no empiezan a caminar en los designios del Espíritu, para que puedan vencer lo que hace que el propósito de Dios se aborte en nuestras vidas. Ningún designio de Dios se cumple en nosotros si nosotros no hacemos de esta carne una miseria y una muerte. Podemos ver que el pueblo de Israel miró que se abría el mar, miró que caía pan del cielo, las cornices venían, la roca botaba agua, los carros de Faraón cayeron y seguían. Van y construyen un berraco becerro de oro a los días. Moisés no se alcanzó a ir 40 días cuando ya tenían construido un becerro de oro. Pero ellos no podían vencer esa naturaleza pecaminosa. En cierta manera había una justificación para ellos, porque ellos, aunque hicieran lo que quisieran, no podían. Dios por eso escogía a uno y lo sujetaba ahí, a ese Moisés, y lo sujetaba para que Moisés no cayera. Cogía a ese David y lo sujetaba en su mano, y el resto del pueblo caía. Pero por eso por un hombre que gobernara en santidad, el pueblo se levantaba. Pero ahora no es un hombre el que lo sujeta a todos ustedes, es su Espíritu el que sujeta su vida. Es Cristo el que sujeta su vida. Ahora, la maldición de las personas no depende de un hombre, depende de cada quien como ande en Cristo. Si anda conforme a la carne, cosechará corrupción y muerte. Pero si anda conforme al Espíritu, cosechará vida y paz. Aunque el pastor se corrompa, vale un carajo. Ustedes están dando la santidad de Dios y las bendiciones los seguirán y los alcanzarán. Claro, ya no depende de un hombre, depende del Espíritu de Cristo en nosotros, que nosotros los dejemos orar. Por eso ese cuentico de que el pastor que es la cabeza y que ya ahora todos tenemos el Espíritu de Cristo entre nosotros para que caminemos en victoria. Si es verdad que el pastor va a demandar Dios mucho, porque él les está enseñando al pueblo y no puede hacer que el pueblo se confunda. Pero gracias a Dios que esta casa se dedicó a hablar la verdad. Aunque a veces soy un poco duro y un poco tajante, pero no, ustedes me entienden. A veces soy un poco duro, porque yo mismo me exijo a mí mismo. Yo mismo juzgo mis pensamientos. Yo he visto hombres de Dios
con testimonios pésimos que las personas, en las bocas de las personas nomás hacen sin hablar mal de eso. Pero nosotros no. Nosotros podemos decirle a nuestro adversario: usted no tiene el poder para dañarnos si no se le es dado de arriba. La carne no tiene el poder para dañarnos, porque el poder de arriba es que nosotros la vencemos a ella. Pero ¿cuál es la victoria? Conocer el pecado y conocer la verdad. Pero conozcamos la verdad más que el pecado, porque muchas veces conocemos el pecado pero no tenemos la verdad para combatirla. Por eso a veces casi no nos gusta hablar del pecado, aunque hay que hablar del pecado. Es mejor hablar de la verdad, para que la verdad desnude la mentira que hay en nosotros. No podemos. Si la Biblia dice una cosa, ayer fue algo bien cómico, que hice algo que no pensaba hacer. Partí un palo de escoba a alguien. Dije, no más. Esta persona, voy a contar, no voy a decir el nombre tampoco. Esta persona vive con alguien, y ese alguien le ha hecho la vida de cuadritos. Ha sido una piedra de tropiezo para que conozca a Dios. Y yo entré y el Señor me dijo: no más, esto se tiene que acabar. Y le dije a esa persona: ese hombre no va más con usted, se acaba. Porque la Biblia dice que si la persona no quiere seguir el camino de Dios, sepárese, porque usted no fue llamado a esclavitud. Y así de sencillo. Usted le habla a la persona, y si la persona se opone y es una piedra de tropiezo para que usted crezca en Dios, sepárese. La Biblia lo acepta. Dice: nosotros no. Si Dios es tan celoso con esto, que aún les está diciendo: sepárense porque no son llamados a esclavitud, ¿cuánto más no nos vamos a separar del pecado para ser esclavos del pecado? ¿Cuánto más no nos vamos a separar del pecado para no ser más esclavos del pecado? Si aún Dios permite el divorcio de esta manera, que le dice en este caso al hombre y a la mujer: si ella o él no quiere seguir su fe, sepárese, porque usted no es llamado a esclavitud. Si eso pasa en lo natural, ¿cuánto más debería de pasar en nuestra vida espiritual? Esto es serio, hermano. Yo me estoy tomando esto en serio, porque yo quiero estar en la fila corta. Yo quiero recibir unos galardones que me van a durar por toda la eternidad, que ni el ladrón viene, ni el hollín puede venir a dañarlo. Aquí la gente quiere conseguir carros y casas lujosas, pero déjenme decirle que eso va a perecer en algún momento del camino. Pero lo que usted cultive en Dios, nunca, escúcheme bien, nunca va a ser dañado ni a ser robado por nadie. Va a permanecer para siempre. Y si usted va a ser rico en la eternidad, cuando hablo de rico es millonario, entonces va a ser millonario por toda la eternidad. Eso hablando en palabras naturales, para que podamos llegar a entender, porque verdaderamente esos galardones ni siquiera sabemos qué son, pero sabemos que es algo grandioso, aparte de la eternidad que el Señor ya nos da. Pero sigamos. Yo no juego con esto. Hay una promesa que yo voy a cumplir en mi vida. El primer día que yo tuve la experiencia, yo le dije al Señor: yo quiero estar en esa fila. Y Él me dijo: lo puedes hacer. Y yo le dije: lo prometo que lo voy a hacer. Es la única, aparte del matrimonio, promesa que pienso cumplir en mi vida. Estar ahí recibiendo esos galardones. Yo sé que aquí voy a tener honra de los hombres, quizás por el ministerio que el Señor nos ha regalado, pero realmente ese no es mi interés. Yo sí tengo un interés en Dios, y es recibir los galardones y conocerlo a Él. Y si recibo los galardones fue porque lo conocí a Él. Nadie puede ganar los galardones de Dios si no conoce a Dios. Eso es algo que se une y no se separa. ¿Amén? Entonces sigamos. ¿Podemos vencer el pecado? ¿Tenemos la capacidad para vencer el pecado? ¿Nos vamos a dejar amedrentar por una tormenta? ¿O simplemente le vamos a decir a la tormenta que se vaya? Pero la tormenta se va a ir cuando nosotros empecemos a caminar en este verdadero poder, en esta verdadera naturaleza que nos llena de vigor. Y como dice Timoteo, que me impresionó, que hasta la hermana Eugenia nos lo dijo esta mañana: porque el Señor no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder,
de amor y dominio propio. De cobardía no nos ha dado el Señor para cobardarnos delante de una situación de pecado. Pero sí nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio para vencer ese pecado. Y si hay que partir unos cuantos palos, los voy a partir. Si hay que partir toda la hojilla, la voy a partir. Compramos nuevas, no me importa. Yo soy así. Ese es mi carácter. ¿Yo qué hago? Fuerte. Soy como vara de hierro. Aunque tengo que ser muy amoroso, ¿no? A veces me paso. Pero no importa, mi esposa ya me está conociendo mucho. Primera de Juan 5:4. Escuche bien, Primera de Juan 5:4. No nos engañemos, de verdad. No nos engañemos. No nos dejemos engañar. Si la Biblia dice no, así usted ayune 50 días para decirle a Dios, Dios no va a cambiar de parecer. Así de sencillo. Él se sujeta a su palabra, cosa que a veces nosotros no hacemos. Decimos, llegamos a las 3 y son las 7 y no hemos llegado. A mí me pasa. Ayúdame, Señor. A veces nos toca correr contra el tiempo. Entonces escucha, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que han vencido al mundo, o sea, nuestra fe. El hombre que se deja vencer por el mundo, el hombre que cae en pecado, es porque la fe de este hombre definitivamente, ¿qué? Es efímera, mala, no va. Por eso nos toca meditar mucho. Cuando Dios nos dio una palabra profética a nosotros, cuando Dios nos dio una dirección a nosotros, escarbémosla, meditémosla, porque el Señor está hablando eso a nosotros. Hay una voluntad en Dios que nosotros tenemos que hacer, y es manifestar la misma imagen de Jesucristo a través de nuestras vidas. Pero en esa imagen nosotros vamos a caminar en un propósito. Jesucristo manifestó la faz de su Padre sobre la tierra, pero dentro de esa faz hizo un propósito, y era dar la vida por todos nosotros. Vamos a condenar el pecado en nuestra carne. Hasta que no muera ese pecado, no lo vamos a dejar quieto. Se tiene que morir. Algo tiene que pasar. Yo sé que algo tiene que pasar. Dios nos está llevando a esto por lo que va a hacer. Porque el llevamiento, cuando empiece, no va a perecer por causa de estos pensamientos que estamos teniendo. Es simplemente por eso. La arrogancia no nos va a tomar, porque sabemos que la arrogancia es un pecado y la vamos a sujetar hasta que perezca. Amén. Sigamos. Primera de Corintios 9:27. Mire lo que dice aquí Pablo. Sino que golpeo, ¿qué? Mi cuerpo, y lo pongo ¿a qué? En servidumbre. O sea, no dejo que este cuerpo tome el control del pecado de él, sino que yo lo sujeto con la justicia de Dios, sino que yo lo sujeto con la santidad de Dios, sino que yo lo sujeto con los pensamientos de Dios. ¿Para qué? Para que no haga lo que quiera. Porque dice, después de haber predicado, no sea que después de haber predicado a otro, ¿yo qué? Yo mismo venga a ser descalificado. Él sabía que había que colocar su cuerpo y golpearlo si era necesario, para que no hiciera ¿qué? Lo que quisiera, sino que fuera el propósito de Dios. Pablo, en algún momento, yo creo que ese hombre se fatigó de estar en la cárcel todo el tiempo apedreado, y hasta lo último le dijo, Señor, y no sabemos qué le pidió, pero el Señor le dijo, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en su debilidad. Había una debilidad en él. Yo pienso que era la persecución. Hay muchas teorías, pero personalmente yo pienso que era la persecución, porque él mantenía, era de cárcel en cárcel, de apedramiento en apedramiento, donde estaba y yo pienso que él sufría por eso a veces. Pero el Señor, vaya respuesta que le dijo, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en su debilidad. Amén. O sea que la gracia de Dios es poder de Dios. Así que vamos a Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de ¿quién? De Dios, que presenten ¿qué? Vuestros cuerpos como ¿qué? Como sacrificio vivo. O sea que hay que tomar los pensamientos carnales
y colocarlos, ¿y qué? Y ponerlos muertos. Un sacrificio es matar a alguien. Hay que matar la carne, matar los pensamientos pecaminosos y ponerlos y quemarlos. ¿Qué? Santo, agradable, o sea que esto agrada a Dios, que nosotros quememos como incienso agradable a Dios el pecado. Quemar el pecado. Él respira, están renunciando al pecado. Olor agradable para Él es poner nuestros pecados en una hoguera y quemarlos. Él quiere definitivamente que nosotros muramos para que Él viva en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, ¿no qué? No a los pensamientos de la carne. Definitivamente tenemos que saber cuáles son los pensamientos de la carne para quemarlos y mirarlos en nosotros y juzgarlos y llevarlos cautivos y oprimirlos hasta que mueran. Viene el avivamiento. Yo pienso mucho, esa es la palabra que habita todo el tiempo en mi corazón. El avivamiento, el avivamiento. No sé cómo va a venir, pero algo sí he sabido, que con estos pensamientos el avivamiento va a venir y nunca se va a esfumar. Con estos pensamientos ciertamente el avivamiento va a venir. Con los pensamientos de vivir en el Espíritu, ciertamente Dios va a encender su corazón, porque es un olor agradable a Él y Él se agrada de eso. Que nosotros hagamos morir, quememos, coloquemos ese cuerpo carnal y le prendamos candela para poder entrar al lugar santísimo. Entonces somos aceptados por Dios. Entonces somos aprobados de Dios, ya no elegidos, sino aprobados de Dios. Muchos van a ser escogidos, pero pocos van a ser ¿qué? Los elegidos. Los que son, muchos los elegidos y pocos ¿qué? Como sea. Pero significa que muchos el Señor va a llamar, pero entre esos muchos Él va a probar a pocos de los que están ahí. Yo quiero estar ahí. Definitivamente yo estoy determinado a estar ahí. Si hay que ser humilde, pues soy humilde. Si hay que ser manso, pues voy a ser el hombre más manso de la tierra. Pero si hay que ser violento contra las tinieblas, pues voy a ser violento contra las tinieblas. Y tengo que matar esta carne. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros? Que hay ese poder que estamos hablando aquí, está reventando los sellos de maldición en el que un día nosotros estuvimos, para que entonces nosotros no seamos libres de esa cautividad que en algún momento el pecado ¿qué? Nos tuvo cautivos, nos tuvo sometidos. Ahora tenemos el poder y ahí es donde nosotros vencemos. Entonces nosotros ya tenemos la capacidad, la victoria. Ahora hagamos de la victoria nosotros una obra en nuestras vidas. Antes no lo podíamos hacer, el Señor por eso no les exigió en el Antiguo Testamento esto, solamente les decía arrepiéntase de sus malos caminos. Pero ahora Él dice no necesitamos arrepentirnos no solamente, sino caminar en esa santidad que Él está deseando desde el principio de la creación. Ese fue el camino original de nosotros, vivir esa santidad. Entonces cada vez que usted empieza a meditar en el Espíritu, Jesús está rompiendo ese ciclo vicioso. Usted sigue meditando y Jesús está rompiendo el engaño. Usted sigue caminando en el Espíritu y Jesús está rompiendo esa maldición. Usted sigue caminando y meditando en el Espíritu y Jesús está rompiendo esa pobreza. Usted sigue caminando en el Espíritu y Jesús está rompiendo el propósito del diablo sobre su vida. Y entonces estamos siendo libres. Entonces llega un momento donde ese libro se tiene que abrir y la vida del Espíritu que estaba atrapada dentro de usted sale. Hay una vida en el Espíritu que quiere salir.
que quiere salir y manifestarse. Que quiere salir y manifestarse. De usted depende que esa victoria de Dios rompa esos sellos de maldición y ciclos viciosos que su vida y mi vida han tenido. Ya tenemos la victoria. Ahora venzamos con esa victoria. Nosotros no vamos a ir a la guerra para mirar si vencemos o no vencemos. Nosotros vamos a ir a la guerra con una bandera que dice victoria. Vamos a ir con unas fuerzas que no se van a cansar. Vamos a ir con un poder que va a ser suficiente para vencer toda arma contraria. Entonces los demonios van a decir: ¿por qué vienen a atormentarnos? Ese demonio en Villavicencio tiene una pelea contra nosotros. Él sabe que le queda poco tiempo. Tiene que soltar las mentes de Villavicencio. Vamos a reventar esos malditos sellos que sellaron a Villavicencio como una ciudad de brujos y hechiceros. Y esos malditos brujos, si no se arrepienten, se van a tener que morir. No vamos a ser livianos con eso. Pero ustedes y yo tenemos que entender que no ser livianos con el pecado es destruir el pecado de nuestras vidas. Ya tenemos el poder. Dejemos de estar vacilando en pensamientos que no tienen nada que ver con la santidad. Vagabundos pensando en cosas que no tienen nada que ver con el camino de Dios. Dios le dio una palabra, métase en esa palabra y camine en ella. Y diga: ya no soy yo, sino es Cristo viviendo en mí. Y lo que ahora hago en esta carne es el propósito de Cristo en mí caminando. Ustedes no saben cuánto yo sueño con esto. Yo quiero ver manifestado el poder de Dios en esta ciudad. Y yo le dije al Señor un día, le dije: pongo mi vida por este propósito. Usted y yo tenemos que decirle eso a Dios. Ponemos nuestra vida y nuestros deseos para ver una ciudad transformada. Ahí viene la prosperidad, no se preocupen. Ahí viene la provisión. Ahí viene el sustento de nuestra familia. Ahí viene todo. Él dice que el que cuida el rebaño toma ¿de qué? De la leche. Ahí viene. No duden de ese camino. Si Dios los está llamando, despójense de sus propios pensamientos. Si Dios los está llamando a vivir una vida santa y pura en su familia, despójense. No importa que hay veces que hay que cerrar la boca y no decir nada y aceptar aunque ellos estén equivocados. Después Dios nos dará la sabiduría para confrontarlos. Pero no dudemos, porque el dudar nos hace olvidar de lo que Dios nos ha hablado. Y entonces nos volvemos oidores olvidadizos. Por lo menos pensemos y hablemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Sentémonos a hablar con nuestra esposa, con nuestro papá, con lo que tenga usted. Cuéntele qué es lo que Dios quiere hacer. Por lo menos háblenlo, ya que no lo hacemos a veces. Y soñemos con esto. Una vida llena de paz en nuestra casa. Una vida llena de tranquilidad en nuestras vidas. Que caminemos y no tengamos que agacharle la cabeza a nadie. Porque sabemos que somos libres. Que no tenemos de qué avergonzarnos. A veces uno le ve plata a las personas y no tiene plata y le toca uno como pasar con la cabeza agachada al lado de la persona. ¿Por qué? Porque se avergüenza. Porque no tiene con qué, pero nosotros ya tenemos con qué. Porque deudores no somos al pecado. Simplemente tenemos que atrapar la palabra de Dios, ensañarla en nuestro corazón, y si hay que dejar, lo dejamos. Yo me atreví a decirle a mi padre, a veces soy un poco cortante, le dije: no se equivoque, papá, usted ya no es mi papá, ni yo no voy a heredar nada de usted. Yo ya tengo otro papá. A usted lo admiro y lo respeto porque Dios lo usó para traer este hombre aquí a la tierra. Pero no se equivoque conmigo. Y se lo dije. Y yo sé que él se sintió ofendido de pronto en algún momento, pero algún día va a entender. Así de sencillo.
Él ya no es mi papá y yo no heredo nada de él. Pero le doy gracias a Dios por la vida de él y lo honro, porque Dios lo usó para traer a este hombre aquí a esta tierra. Vamos a orar. Entrar por el Espíritu es conocer el secreto de morir. Escuchen bien, entrar en la vida del Espíritu es conocer el secreto de morir. Y ahí veremos cómo la ley se separa de la gracia, porque la ley fluye cuando estamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero la gracia fluye cuando estamos en el árbol de la vida. Y aquí no necesitamos de hacer muchas cosas. Aquí solamente se nos imputa una verdad y una gracia para que nosotros vivamos. Aquí tenemos que hacer cosas para ganarnos cosas. Tenemos que entender eso. No metamos nuestros sentimientos y emociones en esto. Esto no es por sentimientos y emociones. Esto es por una verdad absoluta que está fluyendo en nosotros. Tenemos que entender eso. Si hay que dejar lo que hay que dejar, lo dejamos. No pasa nada. Algún día lo vamos a entender. Y algún día nos vamos a sentar, como le digo a mi esposa, cuando estemos ancianos nos vamos a sentar en una silla mecedora y vamos a mirar para atrás y vamos a reírnos de todas las estupideces a veces que hicimos en la carne, pero que valió la pena lucharlas. Amén. Padre Señor, te doy gracias. Padre, deudores no somos a la carne. Instrumentos del engaño ya no somos. Víctimas del acusador ya no somos tampoco, Señor. Satanás y todos sus demonios ya no tienen poder contra nosotros. Aunque Dios a veces permita cosas, no es la victoria de Él, sino es una prueba que estamos siendo refinados en el fuego y la fe. Pero la victoria siempre está en nosotros. Hoy, Señor, renuncio, Señor, y pongo delante de ti esta obra carnal, y tomo la lanza y la traspaso y me asesoro que esté muerta, como lo hicieron con Jesús. Me aseguro que esté muerto y la entierro para que muera. Estamos determinados, Padre, hoy de ir a la guerra, a luchar contra el enemigo como Josué y Caleb, llenos de esta fuerza y este vigor, porque hemos creído en lo que tú has dicho, que ya tenemos la victoria, y por eso nos los comeremos como a pan. Por eso el pecado lo devoraremos como a pan, y cantaremos el cántico de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria en nuestro cuerpo? Oh, absorbida por la vida fuiste, y en victoria hoy cantamos nosotros. Porque aunque este cuerpo carnal esté sujeto a esta vida, ciertamente el cuerpo incorruptible está. Y hoy por eso vencemos y vemos nuestros enemigos como pan. Y por eso las tinieblas de esta ciudad caen por tierra. Y todos los reyes de las naciones sabrán que aquí pasó algo en Villavicencio, que aquí algo nuevo está pasando, que no es lo viejo, sino es algo nuevo, porque se hablan cosas totalmente diferentes. Y esta es la vida del reino de Dios, donde la tierra se regocijará porque mirará a los hijos en la manifestación de la verdad de Dios, donde ella se sentirá bendecida y se regocijará y responderá en bendición para todos los seres de Villavicencio. Oh, gracias, Señor. Yo veo ojos de miedo en estos demonios. Yo veo ojos de miedo en estos brujos. Pero yo veo ojos de victoria en los hijos de Dios. Yo veo ojos de valentía en los hijos de Dios. Yo veo llamas de fuego en los ojos de Dios.
en los hijos de Dios. Yo veo una espada en sus bocas atravesando las mentiras y las tinieblas. Este fuego está siendo incrementado cada día más a causa de la verdad en nuestros corazones. Y no menguará, Señor, porque nos deleitamos en tu verdad y en tu presencia. Nadie se puede deleitar en tu presencia si no tiene la verdad en su corazón, porque la carne no se puede sujetar a Dios. Por eso mentiroso es el que dice que se deleita en la presencia de Dios y está andando en engaño y mentira. Pero nosotros que nos deleitamos en la verdad, nos deleitamos en su presencia. Y esta es una seguridad que se está formando en cada corazón que escucha esta verdad. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Bueno, Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el otro domingo, el miércoles a las 6:30, el domingo a las 9. Y bueno, cualquier cosa estaremos informando por las redes.